se considera a una entidad clínica que es compleja, es decir, que se requiere de un abordaje integral, completo, donde se involucran todas las componentes de la entidad humana para poderla comprender. Y principalmente se caracterizan por alteraciones fisiológicas, alteraciones en el funcionamiento. Es decir, hay defectos en cómo se procesa la información y pues, eso conlleva a diversas manifestaciones. Entonces, para hablar de fibromialgia tenemos que tener, pues primero, una integración de todos los diversos sistemas y todas las diversas esferas del ser humano, que incluye pues su componente tanto mental como físico e inclusive el espiritual. Y esto lo digo porque es muy común que las personas que sufren fibromialgia, al ser una enfermedad que prácticamente no tiene ninguna manifestación externa, o sea, todo es fisiológico, suelen pues tener un gran sufrimiento que pues conlleva distintos problemas. Esto es a grandes rasgos de lo que hablaremos. No existe en realidad una sola causa o algo totalmente identificado que podamos decir, si sucede esto va a llevar a fibromialgia. Es importante recordar que es un padecimiento que afecta entre un 2 a un 5% de la población, y bueno, dependiendo también donde lo leamos, en algunos dice que no más del 1%, en otros incluso más alto, pero a grandes rasgos es una entidad clínica que principalmente se caracteriza por desórdenes fisiológicos en el procesamiento de información. Entonces, factores desencadenantes que pueden llevar a justo desarrollar estos defectos son principalmente traumas psicológicos de gran impacto, como puede ser la historia de abuso físico o psicológico, sexual incluso, que especialmente que fueron pues, de gran, pues, de gran connotación para la persona afectada. También la historia de un traumatismo, especialmente en los que sucedió un fenómeno de latigazo, por ejemplo, un choque automovilístico, o alguna cirugía compleja. Y esto es muy interesante, o sea, realmente el antecedente es muy variable, pero algo que en general lo caracteriza es que hay un aumento de la respuesta simpática, que, o sea, del sistema nervioso periférico simpático, que en el contexto genético específico hace que aumente la sensibilización. Justamente para entender este fenómeno de sensibilización central hay que irnos a la teoría de la compuerta del dolor, que es la más aceptada, en la que pues tenemos el conocimiento de que hay digamos, hay en condiciones normales una especie de, pues de centro migratorio, ¿no? Como cuando llegamos de los aeropuertos, donde hay un control pues, de los pasajeros o de las personas, de los viajeros, y pues están ahí unos vigilantes que dicen, pasas, no pasas, ¿no? O, a ver, aquí hay algo que no tendría por qué estar viniendo por aquí, o hay que llevarlo a tal o cual lugar. Bueno, pues imagínense que dejara de funcionar eso, o que se fueran de huelga. Entonces, pues se convertiría en un completo desastre. Entonces, justamente eso es lo que acontece en la fibromialgia. Todos los impulsos dolorosos principalmente, pues empiezan a llegar de forma indiscriminada. Entonces el cerebro, para tratar de compensar de alguna manera, pues abre justamente su compuerta, lo cual no hace sino abrumar todavía más a la persona. Entonces, una de las cosas que están sucediendo en la fibromialgia es que se incrementan notablemente los impulsos dolorosos, y no solamente eso, sino que se magnifican. Es decir, empiezan a acontecer cosas como la alodinia, la presencia de dolor con un estímulo táctil no doloroso, y la hipersensibilidad, que un estímulo doloroso se hace mucho más doloroso, de tal manera que pues, las personas llegan a experimentar una gran incomodidad, una notable perturbación, y sobre todo justo porque no hay como tal, una sola raíz que con toda claridad y nitidez se puede identificar, pero peor aún, se pueda retirar. Precisamente porque la fibromialgia, una vez que llega, suele quedarse para siempre. Los síntomas podemos
dividirlos en dos grandes grupos, que son los síntomas dolorosos, sensitivos, y los síntomas pues, relacionados con la función o como consecuencia de las perturbaciones funcionales. Entonces, a grandes rasgos, la fibromialgia afecta en realidad una vasta región del cuerpo, principalmente generando la alodinia, que es justo esta sensación dolorosa con estímulos no dolorosos, es decir, 4 kilogramos de presión, que es algo que está pues bien censado y verificado, y pues es muy característico que haya, digamos, puntos gatillo donde son especialmente más sensibles al tacto y al presionarlos desencadenan dolor. La hipersensibilidad, que es esa sensación de mayor intensidad con los estímulos táctiles o incluso mayor dolor, que eso pues sucede con la presión, tan solo si usan ropa apretada, en ocasiones incluso las mismas sábanas de la cama, pueden eso desencadenar malestar. Y para eso utilizamos el White Bite Index y el Severity Scale. Y con esto podemos ver pues, qué tan extenso es la afectación y también qué tan grave. Ahora, dentro de los síntomas, además de estos que se pueden asociar justo a las perturbaciones funcionales, hay la presencia de déficit cognitivo mínimo o alteraciones neuropsiquiátricas, que no significan que sea una enfermedad psiquiátrica, sino que por la misma se lleva a una modificación bioquímica del cerebro que modifica la conducta y lleva a distintas manifestaciones. El déficit cognitivo mínimo, es decir, alteraciones de la memoria, de la concentración o del cálculo y de otras funciones mentales superiores, suele estar afectada. La fatiga es un fenómeno muy frecuente que además va muy de la mano con perturbaciones en el sueño, precisamente porque suele haber una hiperactivación simpática. De igual manera pueden existir pues, distintas perturbaciones neurofisiológicas, como puede ser las palpitaciones sin ninguna razón, o sea, sin que haya ningún estímulo, incluso aunque no exista ansiedad en ese momento o algún pensamiento que desencadena, simplemente el corazón late de forma rápida y desordenada, justamente sin seguir pues una respuesta natural. Puede haber también alteraciones intestinales, es muy frecuente que haya una correlación, una asociación con el síndrome de intestino irritable, que bueno, es otro grupo de padecimientos también funcionales, y otros fenómenos relacionados, como puede ser el síndrome de disfunción del esfínter de Oddi, el síndrome de disfunción anal, entre otras manifestaciones, así que también va a ser común que tengan perturbaciones, alteraciones abdominales, desde incluso dispepsia, o sea, que tengan ardor, reflujo, problemas pues, para ir al baño, etc. También pueden encontrarse algunas manifestaciones cutáneas, esto sí usualmente como respuesta a estímulos externos, donde simplemente se exagera, es decir, la presencia de líquido reticular. Puede existir también fenómeno Raynaud, de hecho es frecuente el fenómeno Raynaud en fibromialgia, que quiere decir que las manos principalmente, aunque puede ser sobre todo partes sacras, nariz, orejas, pero sobre todo manos, se ponen primero blancas con el frío, con los estímulos emocionales intensos. Después sigue una fase de azulado, que se debe a que disminuye la concentración de oxígeno, y posteriormente una fase reactiva de eritema. O sea, se ponen rojas, justo como una respuesta de una sobrerespuesta donde se compensa el flujo sanguíneo que llega pues de golpe, entonces se ponen de ese color. Y también pueden existir algunas otras, digamos, lesiones evanescentes, es decir, que aparecen como manchas, que bueno, van y vienen y no tienen tampoco desencadenantes claros, aunque puede ser el rosa de la ropa. Y pues esto, a grandes rasgos, entre otras cosas, son algunos signos y síntomas que se presentan en las personas con fibromialgia.